Hola a todos y bienvenidos a otro episodio más del podcast Tiempo Extra. Hoy estamos aquí con una de las voces del deporte en español en la ciudad de Miami. Estaremos hablando con Jiki Quintana, el narrador de los Marlins. Ha trabajado en Juegos Olímpicos, ha trabajado en Clásico Mundial de Béisbol y en muchas otras áreas del deporte. Hoy tenemos el gran privilegio de hablar con la voz de los Marlins, Jiki Quintana. Bienvenido, Jiki, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por esta oportunidad de participar aquí en tu podcast, de ponerme en contacto con el público que te sigue. Es un placer tremendo, realmente. No, el placer verdaderamente es mío, Jiki. Quería comenzar hablando un poco de tu historia. ¿Dónde comienzas a narrar y cómo comienza este amor por la narración? Bueno, comienzo hace muchos años atrás, 1970, en la antigua provincia de Las Villas, hoy le llaman provincia de Villa Clara, la emisora CMHW. Allí estábamos en un curso recibiendo algunas clases de periodismo, en un curso un poco informal, pero bueno. Y entonces lanzaron una convocatoria para quienes querían pasar un curso también de narración deportiva. Y yo me inscribí junto con un grupo de amigos, pero resultó que el único elegido fui yo. Y 4 meses después de haberme inscrito, pues ya estaba narrando las series nacionales allí en el Sandino de Santa Clara, los juegos de Azucareros y Las Villas en el Campeonato Nacional Cubano. ¿Y qué fue lo que te inclinó hacia esta modalidad? ¿Tenías alguna inclinación, obviamente, inclinación por los deportes? ¿Practicaste algún deporte? Sí, claro, practiqué mucho deporte, practiqué béisbol, voleibol, baloncesto, fundamentalmente. Me gustaba el ajedrez, algunas cosas también hice, en atletismo, algunas carreras también, pero fundamentalmente béisbol, voleibol y baloncesto. Yo soy entrenador de béisbol, precisamente. Yo tengo 2 carreras en el Fajardo. Primero me hice profesor de educación física, especialista en béisbol. Me fui como entrenador para la provincia de Las Villas. Estuve con el primer azucarero campeón nacional de Cuba, entrenador de picheo junto con Natilla Jiménez. Fue el inicio de Servio Borges, que después sabes que llegó al equipo Cuba y toda la historia que tuvo. Y en ese inicio también yo me incluí como entrenador. Y allí, en Santa Clara, ya estando como entrenador, fue que surgió esta idea del periodismo deportivo y yo me quise meter también. Me han gustado siempre los retos. Yo soy de no estar tranquilo, de estar buscando retos constantemente. Y empecé. Y después que empecé, gustó primero en el periodismo escrito, gustó afortunadamente también en la radio. Me fui a La Habana a estudiar la licenciatura en Cultura Física y Deporte, que es ya la carrera a nivel universitario. Me volví a especializar en béisbol, pero ya había que dar física, química, matemática, en fin. Había que dar muchísimas asignaturas, una carrera universitaria, pero ya no volví a ser entrenador. Ya me quedé como narrador, ya estaba en La Habana, ya había hecho mis pininos en la CMHW de Santa Clara. Pasé entonces en La Habana en la COCO, que es la gran escuela, porque se hacían todos los deportes. Ahí narrábamos lo que más inverosímil que te puedas imaginar, lo narrábamos en la COCO, que era onda deportiva e informativa. Y después de graduarme en el Fajardo, hay una plaza en la televisión y me piden para la televisión. Entonces pasé de la COCO, que ya había al fin conseguido un puesto, porque todo esto que te hablo de CMHW, de COCO al inicio, era voluntario, ¿eh? No cobraba un centavo, pero ya que tenía al final una plaza en la COCO, me llaman de la televisión para si quería pasar para allá. Efectivamente, pasé para la televisión y estuve en la televisión hasta que ya definitivamente salí de Cuba. Hablando un poco sobre eso, hablando de los retos, llegas a Venezuela. ¿Cómo te ayudó llegar a Venezuela y después dar el paso aquí a los Estados Unidos? Bueno, Venezuela fue otro gran reto y otra gran oportunidad. Reto porque era dejar atrás mi familia, mis amigos, todo. Yo no he vuelto a Cuba y renunciar a todo eso es muy difícil. Y era un gran reto sentirme solo, no tenía amistades allí en un inicio, pero al mismo tiempo fue una gran escuela. Primero, tuve el apoyo de muchos venezolanos que realmente me apoyaron de una manera tremenda. No voy a mencionar ninguno porque se me va a quedar fuera alguien y voy a quedar mal, pero el apoyo fue total, a pesar de que yo llegaba de alguna manera a quitarle puestos a algunos. Yo empecé a narrar con los Tigres de Aragua, ya después de haber lanzado a la calle la publicidad con todos los nombres, y sacaron a uno para ponerme a mí. Entonces imagínate, era problemático y sin embargo me acogieron bien, me dieron un apoyo tremendo. Tuve la ayuda de un amigo cubano que fue el que me encaminó en el radio, el que me abrió el camino, Viera, que curiosamente era de mi pueblo. Yo no lo conocía porque es de una generación anterior a la mía, pero nos conocimos allí, simpatizamos
y me abrió los caminos porque tenía un gran historial como publicista y como periodista ahí en Venezuela. Y fue una enseñanza también porque yo no conocía mucho, para no decir que prácticamente nada, del béisbol de Venezuela y del béisbol de Grandes Ligas. En Cuba sabes que eso estaba un poco restringido, que te marcabas si estabas viendo mucho béisbol de Grandes Ligas, etcétera. Y entonces yo estaba un poco fuera de eso. Yo empecé a narrar los Tigres de Aragua sin conocer ni a un pelotero de los Tigres de Aragua. Fue algo increíble. Tenía un programa de micrófono abierto en la emisora Super Suave. La gente llamaba, me hacía preguntas y yo me las arreglaba como podía, con la ayuda de Dios allí para contestar y salir del paso. Y así fue mi inicio en Venezuela, una experiencia extraordinaria, extraordinaria. Ahora, después de dar el paso a los Estados Unidos, ¿cuál ha sido el reto más grande después que llegaste a este país? Bueno, te cuento que yo tuve un nuevo inicio aquí en Estados Unidos. Yo aquí llegué, tuve al principio que trabajar en un warehouse cargando cajas, manejando un forklift, allí sudando en short con una camisa, una camiseta puesta y ya. Ese fue mi inicio aquí en Miami. Después pasé a trabajar en un rentacar, pero un rentacar de los pequeñitos, bien pequeñito, ya desapareció, por cierto, era muy pequeñito y ahí estuve haciendo mis pininos también. Y por último recibí una invitación para hacer algunas sustituciones en la radio, Radio Chadro se llamaba, dábamos parte del tiempo, del tránsito, algunas noticias, y ahí empecé a hacer sustituciones. Me dijeron, la primera plaza que hay aquí es suya, y efectivamente cumplieron. La primera plaza que se abrió me la otorgaron a mí. De ahí pasé a Metro, que era lo mismo con otro nombre, el mismo tipo de compañía. Ahí estuve haciendo algunas invitaciones que me hacían a Radio Martí, a WQBA 1140, a Radio Mambí. Hice algunas invitaciones, o me hicieron algunas invitaciones y desarrollé algún trabajo que también me fue abriendo puertas. Y hubo un momento en que me llamaron para integrar ese grupo de emisoras, la 1140, y en Radio Mambí me llamaron ya oficialmente. Y por ahí me inicié en lo que es el radio aquí en Miami también. Hoy en día eres la voz junto a José Luis Nápoles de los Marlins en español. Hablando un poquito de los Marlins, llevan más de 20 años sin ganar una serie mundial. Creo que en los últimos 20 años ha ido la postemporada 2 veces. Uh-huh. ¿Cómo ves el presente del equipo? Lo primero que todo, significar que hay equipos que llevan más tiempo que los Marlins sin ir a una serie mundial. Y mucho más sin ganarla. Mucho más sin ganarla. O sea, que eso no es extraño. Que un equipo tenga 20 años sin llegar a una serie mundial no es tan extraño si se viene a analizar bien el caso. En cuanto al presente del equipo, yo creo que por primera vez en los últimos años hay un plan a largo plazo de la gerencia del equipo. Antes se ponían parches. Se hizo un equipo para ganar una serie mundial y se ganó en el 97. Se hizo otro equipo para ganar la serie mundial en el 2003 y se ganó. Cuando digo se ganó así tan fácil, pasaron muchas cosas y hubo que tener hasta gran porción de suerte para poder decir que se ganó la serie mundial, porque ninguna de las dos, ni siquiera para pasar a la postemporada, los Marlins eran favoritos. Se impusieron y pasaron como wild card, no fueron favoritos en ninguna de las etapas subsiguientes, ni tampoco al llegar a la Serie Mundial. Pero bueno, se conformó un equipo a base de billetes y hizo eso. Después, en la administración de Loria, se ponían parches. Había veces que se invertían 2, 3 jugadores y se ponía un parche para después al tiempo cambiarlo porque se daban cuenta de que no había resuelto el problema. Ahora yo pienso, y es mi opinión muy personal, que se está trabajando con visión de largo plazo. Yo creo que este equipo de los Marlins va a tener ya resultados de forma inmediata, no inmediata, no a largo plazo, sino de forma inmediata, a corto plazo. Ellos van a tener resultados porque hay una serie de factores que se han unido, se está trabajando mucho en la base también. Tienen los últimos adelantos de ciencia ya colocados en Júpiter y aquí también en el Lone Depot Park. Han reforzado los entrenadores, han reforzado la selección de los jugadores, se están preocupando más por eso y por crear bases, teniendo en cuenta siempre que Miami es un mercado pequeño, de los más pequeños que hay en Grandes Ligas en cuanto a afluencia de público, y que a fuerza de billetes es muy difícil lograr las cosas. Hablando un poco de eso del mercado, si vemos la comparación con los Yankees, con los Dodgers, estos equipos que tienen gran cantidad, a veces es muy difícil competir. ¿Crees que hay un desnivel, un desbalance muy grande en las grandes ligas comparándolo con estos equipos? Es enorme el desbalance que hay. Las grandes ligas necesitarían tener un tope salarial y un piso salarial, porque muchos hablan de tope,
pero yo creo que también hay que tener un piso, o sea, obligar a los equipos a gastar por lo menos una cantidad mínima, es decir, hasta aquí tienes que gastar todos los años si quieres que yo te dé dinero de las ganancias de grandes ligas, ¿no? O sea, que tope y piso también en las grandes ligas yo creo que se necesita. Lo que sabemos que es muy difícil de lograr. El sindicato es muy fuerte, es el sindicato más fuerte de los deportes, yo creo que a nivel mundial, y que por lo tanto no lo va a aceptar. Hay algunos que están vaticinando una huelga inminente después de la temporada del 2026, cuando termine el convenio colectivo que existe. Ese ser, por lo menos en la opinión de estas personas, parece ser inevitable que llegue una huelga, porque las grandes ligas va a querer arreglar el sistema y el sindicato va a tratar de no permitirlo, porque el sindicato, y lo entiendo perfectamente, está para defender los intereses de los peloteros. Y los intereses de los peloteros es que no haya tope, que cada uno contrate lo más posible, etcétera. Pero cada uno va a defender sus intereses. Las grandes ligas para buscar una mayor paridad en el deporte en cuanto a la fuerza y el sindicato para seguir defendiendo a los que forman parte del mismo, a los que le pagan el salario a los líderes del sindicato. Los Marlins este año han empezado, creo que en este momento están 11-13. ¿Cuál es el objetivo para este año de los Marlins? Bueno, los Marlins no han dicho cuál es su objetivo. Tendría yo que darte mi opinión personal. Ellos no han señalado un objetivo determinado. Queremos ganar 80, queremos ganar 100. No han dicho nunca. Esta cantidad, yo creo que ellos lo que han dado a entender es que estos son primeros pasos para lograr, como usted decía, a futuro inmediato, ya lograr la calidad del equipo. Yo pienso que si el equipo está cerca de 500, ya es mi opinión personal, si está cerca de 500 ha sobrecumplido con lo de este año. El año pasado tú sabes que fue una temporada muy difícil, muy dura para todos, más de 100 derrotas, y si este año se logra andar cerca de 500 o lograr la mágica cifra de 500, para mí es un gran resultado. Los muchachos se están entregando en el terreno, tienen unas ansias, deseos tremendos de entregarse. Yo digo que lo están haciendo porque están escribiendo su historia. Esta es la primera página para muchos de su historia. Incluso para los más veteranos, nunca habían tenido una oportunidad como están teniendo aquí en el equipo de los Marlins, que jugar todos los días. Por una parte eso, y por otra parte todo el mundo quiere dinero. Y no es malo querer dinero. Yo veo que algunos piensan que bueno, que hay que jugar por el amor al arte. No, yo digo, es bonito hacerlo por amor al arte, pero lo mejor es poner arte y amor en el trabajo y recibir compensación por ello. Y no es malo que quieran ganar dinero, porque es el futuro de ellos y su familia. Todo eso se conjuga y el equipo está dando unas demostraciones muy buenas realmente. Está gustando la forma de jugar del equipo. El manager ha cohesionado la fuerza y también hay que darle crédito al señor McCollum. Ahora, se ha hablado estas semanas mucho de Sandy Alcántara. ¿Crees tú que terminará la temporada con los Marlins? Pregunta difícil, ¿eh? Me pones en un compromiso. Quisiera decirte que no. Quisiera decirte que no hay duda de que se queda. Fíjate, que no hay duda de que se queda. Es lo que quisiera decirte. Pero en este momento no sé. Los Marlins van a estar abiertos, pienso, a recibir ofertas. Todo depende del precio que te ofrezcan. O sea, yo tengo mi humilde casa y no la quiero vender. Yo quiero morirme aquí en esta casa. Pero oye, si me ofrecen una en Cocoplón, yo la cambio para Cocoplón, para ponerte un ejemplo. O sea, depende de lo que te ofrezcan en el cambio. Los Marlins no tienen por qué apurarse en el caso de Alcántara, es lo que sí pienso. No hay por qué apurarse, hay que ir lento. Mientras más tiempo pase y mejor esté Alcántara, ya su última demostración fue convincente, mientras mejor él se aclimate otra vez a la liga, viene de una operación tomillón, mientras más se aclimate a la liga, mientras mejores sean los resultados, mayor va a ser su precio. Y a medida que te acerques a la fecha límite, los equipos van a estar más desesperados también por recibir un refuerzo de un brazo como el de Sandy Alcántara. Entonces mi consejo sería no apurarse. Y si lo cambian o no, depende de lo que ofrezcan a cambio. Ahora, esta es una pregunta que siempre me he preguntado acerca de los narradores. Y es que cuando uno narra para un equipo, como en este caso los Marlins, y que tienen altos y bajos, ¿cómo haces para poder equilibrar las emociones y aún así mantener la imparcialidad? Bueno, imparcialidad es relativa. Es relativa a la imparcialidad. Yo traté de ser lo más imparcial posible en Cuba. Cuando trabajaba para la televisión, incluso cuando estaba en la COCO, regresé un día a Santa Clara y narré con mis amigos allí, mis compañeros, y por poco me lleva escoltada la policía porque hice un comentario contra el equipo de las Villas
y le mostró al primer secretario del partido y se molestó con aquel comentario que había hecho al decir que el equipo tenía la fuerza para quedar en un cuarto, sexto lugar, pero no para ganar el campeonato. Por esa tontería se molestó y por poco me escoltan fuera del parque. Pero bueno, yo trataba de ser lo más imparcial posible en Cuba, sobre todo trabajando para la televisión, porque hoy día narraba Camagüey, mañana narraba Santiago de Cuba, después venía a Industriales, después venía a Las Villas, y era necesario hacerlo imparcial. Cuando llegué aquí a Miami, bueno, primero en Venezuela, me di cuenta que no se podía ser tan imparcial, que había que calar un poquito para los Tigres de Aragua, que era el equipo con el cual yo narraba. Y cuando llegué aquí a Miami y ya tuve la oportunidad de narrar, traté de hacerlo lo más imparcial posible. Incluso un jonrón narrado de la misma forma cuando se lo daban a los Marlins y cuando los Marlins lo daban. Y al público no le gustó esa fase. El público quiere que tú le narres parcializado por completo, porque estamos narrando local. El público quiere más emoción para el jonrón de la casa, poca emoción para el jonrón del contrario. Y entonces me tuve que adaptar a hacer eso. Trato de, en cuanto a los comentarios, serlo lo más imparcial posible, lo más razonado posible, pero si hay que inclinarse un poco, es inclinarse un poco hacia el equipo de Miami. Y en cuanto a emoción, no, yo le pongo emoción, todos los batazos, a todo. Ya también es un reflejo, ¿no? Ya la mente reacciona, tiene el estímulo que es el batazo y el reflejo es darle emoción a la jugada, que ya sea a favor o en contra. Y así trato de hacerlo por lo menos. Ahora vamos a hablar un poquito del béisbol cubano. Sabemos que el béisbol cubano ahora está en una crisis. ¿Crees que puede transformarse o crees que puede llegar a ser lo que en su momento fue el béisbol cubano? Sí, como que no, cuando cambia el régimen puede ocurrir todo eso, que lleguen las nuevas tecnologías, lleguen los deseos de los muchachos de pasar al profesionalismo, lleguen y se creen las infraestructuras, pero mientras esté el régimen actual no van a salir del estancamiento. Es un estancamiento total porque es un reflejo, el deporte es un reflejo del país y el país está en retroceso de hace décadas y décadas, retrocediendo, ya ha tocado fondo y el deporte no puede ser un ente aislado. El deporte tiene que ser lo mismo que el resto del país. El deporte también ha tocado fondo. Ya no invierten el dinero que invertían antes en topes internacionales, en implementos deportivos, en eventos nacionales, a todo dar. Ya no, porque no lo pueden sacar de otro lado más necesitado para ponerlo en el deporte. Yo creo que han llegado a tocar fondo en el deporte y en el país y que solamente un cambio de gobierno, de tipo de gobierno, no poner uno por otro, no, sino de cambiar radicalmente y pasar a un gobierno de libertad, etcétera, es que puede cambiar el deporte en Cuba. Siguiendo el paso sobre el béisbol cubano, ¿quién para usted ha sido el mejor pelotero que ha dado el béisbol de Cuba? Se habla mucho de Martín Digo, pero no muchas personas lo vieron jugar. ¿Quién sería para usted? Bueno, es muy difícil colocar a Martín Digo, por mi parte, en una lista porque yo no lo vi jugar. No lo vi jugar, me dicen, y tengo que creerlo, que fue un all-around, jugaba todas las bases, todo lo hacía bien, pitcher, bateador, podía jugar las 9 posiciones en el terreno. Y no por gusto, lo han colocado en el Salón de la Fama del Béisbol, de aquí de Cooperstown. Y no por gusto, muchos que sí lo vieron jugar dicen que fue el más grande de todos los tiempos, el inmortal Martín Digo. Pero yo no lo vi jugar. Yo, de los que vi jugar, más para acá tengo que pensar en Palmeiro como un gran bateador, tengo que pensar en Tony Oliva, tengo que pensar en Luis Tiant como pitcher, tengo que remitirme un poco más acá a las figuras que vi, a las figuras que sí puedo dar fe de a dónde llegaron. No solamente Martín Digo, de las ligas negras hay otros cubanos en el Salón de la Fama y también había que tomarlo en consideración, pero igual fueron figuras que yo no vi jugar. Si vamos aquí, esteroides aparte, yo creo que Palmeiro tiene que ser tomado en consideración como uno de los mejores bateadores de la historia del béisbol cubano. Tony Oliva, con todos los campeonatos de bateo que ganó, por estar en el Salón de la Fama, merece estar allí considerado. Luis Tiant no está en el Salón de la Fama, a mi modo de ver, injustamente, pero con méritos suficientes para estar. En fin, hay muchos para escoger de alta calidad. Ahora, de los que no llegaron a jugar en las grandes ligas, ya sabemos las razones por qué. ¿Cuáles te gustaría haber visto en las grandes ligas? Pero la lista sería enorme, déjame decirte. Yo creo que hay muchos de la época mía en Cuba que hubieran jugado aquí y hubieran sido estrellas también. Yo, el mejor pelotero que vi jugar en Cuba fue Omar Linares. Yo sé que me dicen que Yuli Gurriel, pero yo a Yuli Gurriel prácticamente no lo vi en Cuba. Gurriel tiene una ventaja, ¿no? Que lo hizo aquí también. Y eso es un plus, porque el que lo hizo en Cuba y no lo hizo aquí,
queda debiendo, Sí. queda debiendo, está claro. Pero bueno, de los que yo vi en Cuba, yo creo que Omar Linares era la figura cimera, pero hay otros como Víctor Mesa, como Antonio Muñoz, como Rey Vicente Anglada, como Urquiola, como Luis Giraldo Casanova, y por ahí, etcétera, 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 que hubieran sido peloteros gigantes aquí en las grandes ligas también, no tengo la menor duda, porque era solo adaptarse. Pedro José Rodríguez, Cheito Rodríguez. Yo escribí en Cuba un trabajo sobre Cheito Rodríguez y en aquel momento era la tercera mejor frecuencia de jonrones de todo el mundo, de todo el mundo. Y yo decía, no se puede comparar el béisbol cubano con el béisbol de grandes ligas o el béisbol japonés, ¿ok? Hasta ahí estamos claros. Pero prefiero pensar como piensan los scouts, que quien lo hace en Cuba es capaz de hacerlo en otro lado. Porque los scouts van a buscarte normalmente a tu pueblo, allí, a tu zona. Y si van a buscar a un, de quien te menciono, por ejemplo, a un Sammy Sosa a República Dominicana, a un Roberto Clemente a Puerto Rico, lo traen para acá, bueno, igual lo hubieran buscado en Cuba y hubieran traído a esos muchachos para acá, se hubieran aclimatado a las condiciones de aquí de Estados Unidos, al picheo, a todo, y hubieran sido estrellas también. De todos los cubanos, me dices que Omar Linares viene siendo el mejor que nunca llegó a jugar aquí en los Estados Unidos. Para Por lo que mí, viste. porque yo no vi jugar a Yuli Gurriel. Me dicen que Yuli Gurriel puede compararse con Linares, incluso para algunos es superior. Pero yo a Gurriel no lo vi. Al que vi fue al padre, que era muy bueno, por cierto. Lourdes Gurriel, el original, el padre, era muy bueno. Ese sí lo vi, pero a los hijos no lo recuerdo haberlo visto jugar en Cuba. Ahora pasando a otros deportes, vamos a hablar un poquito del fútbol. Los Estados Unidos por muchos años ha tratado de, por decirlo así, integrarse a las grandes potencias del fútbol. Aún así no lo ha logrado. ¿Qué crees tú que le falta al equipo de los Estados Unidos para llegar a competir realmente? Yo creo que le falta tiempo, más que todo tiempo. Los países de Europa, los países de Sudamérica, que son las grandes potencias del fútbol, llevan muchos años, años y años, décadas y décadas, siglos incluso en el fútbol, con una pasión extraordinaria. Estados Unidos comenzó ayer, como aquel que dice, ¿no? Están dando pasos muy sólidos, están dando ya unas muestras tremendas. Estados Unidos en cuanto a asistencia del estadio, el año pasado fue el número uno, por encima de Inglaterra, por encima de España, en mayor asistencia a los estadios de fútbol americano. Esa noticia pasó un poco por debajo de la mesa y no todos la destacaron, pero la asistencia a los parques aquí es fundamental, es grande. Ese deseo de jugar fútbol se está contagiando en los muchachos. Es un deporte, como tú sabes, muy fácil. Usted pone un par de piedras, que son la portería, y a correr detrás de un balón y se acabó. En el béisbol, por ejemplo, hay que tener zapatos, hay que tener guantes, hay que tener bate, en algunos casos ya cuando es fuerte, cascos, uniformes, en fin. El fútbol es muy barato. En el baloncesto hay que tener una cancha, hay que tener el aro, etcétera. Aquí no. Y yo creo que se va a desarrollar y con el tiempo Estados Unidos se va a convertir en una potencia también lo que ellos llaman soccer, que es nuestro fútbol. Hablando un poquito sobre eso, porque estuviste mencionando de que a las personas aquí les gusta ir a los estadios. En los últimos años se ha mencionado mucho de que el béisbol está perdiendo nuevas generaciones. Ya no tienen los mismos oyentes, ya las mismas personas no lo están viendo el béisbol como lo veían antes. La MLB ha hecho muchos cambios. Vemos que casi todos los años intentan algo nuevo. ¿Cuál crees tú que es la solución para que las nuevas generaciones lleguen a gustarle más el béisbol? ¿O crees que es algo que, bueno, los padres se lo van enseñando a los hijos y así se va quedando el béisbol? Hay que hacer el esfuerzo por las dos partes, ¿no? Hay que hacer el esfuerzo también por las grandes ligas. Yo entiendo las grandes ligas. Yo he sido de los que ha defendido que había que acortar el tiempo de los juegos. Las nuevas generaciones, no sé si tienes hijos o no, pero las nuevas generaciones, los muchachitos, no tienen paciencia para estar 3 horas y media, 4 horas delante de un televisor para ver los antiguos juegos de béisbol. Por lo tanto, había que acortarlos. Y para no acortarlos en inning, porque esa sería la solución, bajarlo a 7 innings, pero a muchos no les gusta, me incluyo en los que no me gusta. Ya me gustaría mantener la tradición de los 9 innings. Hicieron bien en acortarlo en cuanto a tiempo. El reloj para el picheo, los 2 virajes nada más a primera base, el corredor en segunda, cuando nos vamos a extra inning. Todo eso ha venido en beneficio del béisbol. Hace poco, creo que fue recuerdo si jueves o viernes pasado, se logró la mayor asistencia a nivel de país
de los últimos años, o un incremento de la asistencia. Yo creo que de alguna manera en algunos lugares está volviendo la fanaticada al parque. Los ratings de televisión vuelven a mejorar un poco, hay una tendencia a mejorar los ratings de televisión que llegaron a estar muy bajos, la asistencia llegó a estar muy baja. Y yo creo que ese es el camino. El camino es acortar cada vez más los juegos, hacerlo más dinámico, más rápido, que el jovencito. Nosotros aguantamos los 9 innings y aguantamos las 3 horas y media, pero el jovencito que se sienta incluso delante del televisor con una tablet en la mano o con el celular en la mano y está buscando información porque no resiste estar fijando la vista tanto tiempo, y no soy jovencito, pero me incluyo en ese grupo, pues este jovencito tiene que ganarlo haciéndole más dinámico el juego. ¿Verdad? Mira, en el podcast aquí nos gusta hacer un juego que es, tienes que elegir entre dos cosas, ¿verdad? Así que me das una respuesta entre las dos. ¿José Fernández o Josh Beckett? Imagínate, Josh Beckett escribió una historia enorme para los Marlins, ganó la Serie Mundial, fue MVP. Ahí, si te hablo con el corazón, es José Fernández. Si te hablo con el cerebro, tiene que ser Beckett. ¿Un Miguel Cabrera joven o Giancarlo Stanton en su prime? No, Miguel Cabrera. Miguel Cabrera. ¿Mejor que Giancarlo Stanton en su prime? No sé, es que Stanton tenía unas características distintas a Cabrera desde mi punto de vista. Stanton, un jonronero tremendo, fue MVP en un campeonato con los Marlins, pero era el hombre ese que en el momento en que estaba la de ganar en tercera, le costaba más trabajo traerla que a Miguel Cabrera. Con Cabrera la traía casi siempre, te das cuenta, era difícil poncharlo, era difícil sacarlo out. Cabrera desde que debutó bendecido. Recuerda que en el primer juego de él, que fue en el antiguo estadio de los Marlins, dio jonrón para decidirlo por el jardín central. O sea, el primer juego ya el hombre dijo, aquí estoy yo y yo quiero tener una carrera larga. Afortunadamente, y te lo digo de corazón, él salió de Miami porque eso le alargó la carrera. Estar fuera de Miami, estoy seguro que le hizo más larga la carrera. Aquí te voto un poquito influenciado por el corazón, pero te ratifico, Miguel Cabrera. ¿Liván Hernández en el 97 o Dontrell Willis en el 2003? Wow, qué difícil. Soy amigo del Iván, me tiraste para la candela ahí. Wow. Dontrell Willis llenaba estadio. Esa era la ventaja que tenía Dontrell Willis. Llenaba estadio, un pelotero que es el único que he visto. Acuérdate que nosotros viajábamos antes con el equipo hasta el 2020. Y es el único que vi salir de Miami, ir por ejemplo a Atlanta, el día que iba a lanzar, bajarse del automóvil, del ómnibus, y salir afuera para firmarle autógrafo a los fanáticos que estaban esperando allí. Es el único que he visto hacer eso. El día que van a lanzar, ellos van concentrados, entran, no. Ese era el ser más social que había, quería llevarse bien con todo el mundo, lo vi deslizarse de cabeza en primera, lo vi deslizarse de cabeza en home para buscar una carrera, lo vi dar jonrones. El Iván es un gran pitcher, sin lugar a dudas, pero si vamos a lo que hizo cada uno aquí en Miami, aunque el Iván fuera el MVP de una serie mundial, yo creo que marcó más la tendencia aquí, Dontrell Willis, el trend. ¿Jim Leyland o Jack McKeon? Jim Leyland, no tengo discusión, no tengo duda. ¿La serie mundial del 97 o la del 2003? ¿Cuál fue mejor? Para mí la del 2003, que fue en la que yo participé, la que me dio un anillo. En el 97 yo todavía no estaba integrado a los Marlins. Entonces recuerdo que la hice, pero la hice para Radio Martí, directamente para Cuba. Y no podíamos narrar por derechos de televisión y de radio. Nada más que hacíamos comentarios, pero estábamos en el estudio haciendo comentarios del juego. La disfruté muchísimo, la victoria de los Marlins, por supuesto, pero la del 2003 no tiene comparación para mí. Estábamos en el left field del Yankee Stadium, del antiguo Yankee Stadium, narrando desde el left field, porque ahí nos pusieron a todas las emisoras latinas y a todas las emisoras asiáticas. No cabíamos en el antiguo Yankee Stadium y nos habilitaron una zona ahí en el left field y viendo el juego al revés. Estábamos narrando, metidos en el público con un frío que todavía pienso en eso y me estremezco, un frío enorme. Y allí estamos Felo Ramírez y este servidor narrando ese momento final en que Beckett toca a Posada y lo pone out. Nos abrazamos, Felo y yo, saltamos como niños, y Felo ya era una persona bien mayor, bien entrado en años, y yo tenía mis añitos también, y nos abrazamos allí y saltamos como niños. Después el bautizo del champaña, la ceremonia del champaña en el clubhouse, nos mojaron, nos empaparon, tengo fotos históricas de eso. Eso es una experiencia
que es muy difícil de igualar, ¿eh? ¿El viejo estadio o el Lone Depot Park? No, el Lone Depot Park. El Lone Depot Park es el estadio más cómodo que hay en Grandes Ligas. Y yo diría que como estadio, no la vista, pero como estadio, yo diría que también es el mejor que hay en Grandes Ligas. Sí, tengo que decirlo. He visitado varios estadios y en comodidad, como Ujú, este, no hay ninguno. ujú. 100%. Ahora te voy a poner en un 3 y 2 aquí. El mejor equipo de la historia de los Marlins por posición. Wow, eso lo hicimos una vez, lo llevamos a votación. Mira, lo tengo ahí en el celular que estamos utilizando como cámara. Ujú. Lo hicimos a votación con los fanáticos porque no nos poníamos de acuerdo entre nosotros y entonces lo llevamos a votación de los fanáticos. Voy a tratar de decírtelo de memoria. El que salió en la receptoría fue el Poch Rodríguez, Iván Rodríguez. Aunque estuvo un solo año. Es Estuvo increíble. un solo año, pero fue campeón y realmente miembro del Salón de la Fama. Sabemos el peso que tuvo ese año. Por ejemplo, Charlie Johnson, que fue un gran receptor de los Marlins, no era el mismo bateador que era el Pocho Rodríguez. Te voy a relatar lo que me dijeron los fanáticos, ¿eh? Después lo podemos analizar si tú quieres, pero el Pocho Rodríguez salió, en primera base salió Miguel Cabrera, a pesar de que Miguel Cabrera nunca jugó primera base con los Marlins. O sea, él jugó tercera, jugó en el left, pero nunca lo vimos en primera base. Segunda base fue Luis Castillo. Luis Castillo, yo creo que Arraez no pudo ser porque Arraez estuvo poco tiempo aquí con los Marlins, se llevó un título de bateo, pero estuvo poco tiempo. Entonces el público votó por el señor Castillo. En el shortstop fue, si no me falla la memoria, tengo dudas ahora si fue Alex González. Me imagino que Hanley, ¿no? No, Hanley no. Hanley no fue. Hanley no fue. No me recuerdo ahora si fue Alex González o si fue Rentería. Rentería, acuérdate que decidió un campeonato para los Marlins. El primer campeonato lo decidió él. Fue muy querido y Alex González también un gran defensor. La gente no estaba muy satisfecha con Hanley, ¿eh? Yo creo que por eso no votaron por él. Si baja los números de bateo, obviamente está por arriba él. Pero la defensa tenía sus problemas. Fue del agrado, digamos, total de la fanaticada. En tercera, el seleccionado creo que fue Mike Lowe. Mike Lowe, que nosotros le dijimos siempre a Mike Lowell, porque el padre que le lanzó al equipo Cuba con Puerto Rico, no sé si recuerdas eso, que el padre fue pitcher de Puerto Rico, le ganó una vez a Cuba y le decían Lowell de apellido, y entonces pues el hijo Lowell también, Mike Lowe. Y bueno, Ichiro Suzuki fue el bateador designado. En los jardines, ahora se me escapa de la mente quiénes fueron los seleccionados. Puede ser un Stanton, un Gary Sheffield, un... Stanton estaba y estaba Gary Sheffield, efectivamente. Esos dos estaban. El tercero ahora el que no me viene a la mente. Puede ser que Juan Pierre en el center field o No recuerdo. No recuerdo si llegó a ser Juan Pierre. un Jeff Conine. No, Conant también estaba. Creo que esos fueron los tres jardineros. De todas maneras, lo voy a buscar, lo voy a aprendérmelo de memoria para que no me vuelvan a tomar ahí de sorpresa con esta pregunta. Más o menos por ahí estaría mi selección también, ¿no? Haría algunos cambios. Teniendo en cuenta que Cabrera no jugó primera, pues no lo pondría en primera. Tendría que tomar en cuenta lo poco que jugó el Pocho Rodríguez, pero realmente fue tan impresionante su actuación que lo merecía. En los pitchers, por supuesto que estaba Dontrell Willis, que estaba Kevin Brown, que estaba George Beckett, que estaba Iván Hernández. O sea, había una selección de picheo bastante amplia, también con buenos resultados. Ahora hablando un poco, ¿cuál es el consejo que si alguien quizás te pidiera en cuanto al periodismo deportivo, qué consejo le darías? Yo diría que hay que tratar de aprender todos los días algo. Yo creo que todos los días en el periodismo deportivo se aprende algo. Yo llegué, como te decía, de Cuba a Venezuela. Primero aprendí en Cuba, de los que estaban por delante de mí. Después llegué a Venezuela y continué aprendiendo de los colegas de Venezuela que tienen grandes narradores y grandes comentaristas. Sobre todo me impresionaba la calidad de los comentaristas de Venezuela. Llegué a Estados Unidos cuando comencé, yo tenía una carrera larga desarrollada en Cuba y Venezuela y uno cree que se la sabe toda y cuando empecé a trabajar con Felo Ramírez me di cuenta que había que aprender. De Felo Ramírez había que aprender su constancia, su deseo de hacerlo todo. Felo no quería perderse un lanzamiento. Si yo le entregaba el micrófono un poquito tarde, él no me decía nada, pero yo notaba en su rostro que no le gustaba. Se perdió un lanzamiento. Él no quería perderse ni un lanzamiento. Este era el interés de Felo Ramírez, por encima de su enorme calidad, de su técnica para describir, de su forma de colocar la voz. Siempre había que aprender algo. Pero sobre todo de él aprendí la dedicación a este trabajo.
Bobby Salamanca, narrador cubano, para mí un genio de la narración, decía que para ser narrador deportivo lo primero que se necesitaba era tener sentido común, que es el menos común de los sentidos. Era una forma de envolver la inteligencia, de envolver las habilidades. Tienes que saber de deporte, si vas a hablar o escribir de deporte, tienes que saber de eso. Tienes que preocuparte por aprender. El deporte va cambiando día a día y tienes que tú actualizarte día a día también. Si vas a hablar, tienes que darte cuenta que delante de un micrófono tienes una responsabilidad extraordinaria. Tú no puedes hacer picadillo al manager porque no hizo la jugada que a ti te gustaba, porque a lo mejor el que tiene razón es él, pero además no le diste la oportunidad de defenderse. Tú tienes el micrófono, él está abajo en el terreno, él no está oyendo lo que tú dices, y tú lo puedes hacer picadillo, repito, pero sería injustamente. Para que fuera justo tendrías que darle la oportunidad que él te responda, que él te diga el por qué. He visto casos de fulanito debía jugar, tenían que traerlo de emergente en este momento. Y ese fulanito estaba en la enfermería con un problema y no podía salir. Pero al día siguiente, que el colega se entera de que ese fulanito estaba enfermo, no hace la rectificación. No dice ayer cuando dije esto me equivoqué. No, lo deja así y para el gran público el que se equivocó fue el manager. Para ponerte un caso, todo esto tiene que ver con el sentido común, todo esto tiene que ver con el aprendizaje, con la experiencia. Hoy día, tengo que decirlo, la prensa ha cambiado mucho y no precisamente para bien. Ahora cualquiera escribe en una página deportiva, escribe en un podcast, como se llamen estos términos nuevos que hay ahora que ni domino muy bien, y puede expresar lo que quiera, a veces sin mucho conocimiento, sí con mucho entusiasmo, sí con mucho deseo, pero a veces con poco conocimiento. En estos días, sin ir muy lejos, hace un par de días salió la noticia de que Otani había donado $8 millones. ¿De dónde salió eso? Pero después empezamos a ver que otro pelotero de mucho menos recursos que Otani había donado 8 millones también. Entonces nos dimos cuenta que era un timo, que alguien estaba engañando. Pero lo hacen porque esa noticia tú la ves, te llama la atención y tú le das like. Y eso es lo que quieren, tener un like, tener una vista. Y es una noticia que alguien done 8 millones para el hambre o para los damnificados de algo, te llama la atención y automáticamente tú le das like. Hay que tener cuidado con las noticias, con las críticas y con darnos cuenta de que un micrófono, una pluma o una computadora en nuestro poder es un arma que puede ayudar, pero que también puede destruir. Gracias, Jiki, por estar con nosotros hoy en esta tarde. ¿Dónde las personas te pueden encontrar? ¿Dónde las personas pueden seguir escuchándote y seguir tu trabajo hoy en día? Bueno, yo estaba haciendo algunos trabajos para las redes, especialmente para YouTube. Dejé de hacerlo, porque me robaba mucho tiempo y no lo podía hacer con la calidad que yo quería. Era yo hablando solo en cámara y me parecía que eso era abominable. Yo quería ponerle videos y ponerle cosas y tiempo para eso no tenía, entonces dejé de hacerlo. Pero sí me mantengo en X, antiguo Twitter, @Jiki Quintana. Ahí tengo el grupo Bola y Corredor. Casi somos 12,000 personas. Las personas entran por ahí, me escriben durante el juego y yo les contesto. Me hacen preguntas, dan opiniones, yo me refiero a las opiniones de las personas. Es la única transmisión que hace eso, esa interrelación, pero todo el juego, no un pedacito, no esporádicamente, no, todo el juego yo lo hago. Lo hice precisamente cuando los Marlins tuvieron temporadas muy difíciles. Pensé en buscar algo que nos uniera al público, que atrajera al público, y lo empecé a hacer. Estaba vivo todavía Felo Ramírez y con él lo empecé a hacer. Se quedó, se llama Bola y Corredor el grupo y ahí me pueden encontrar y los invito a que participen y sean parte de las transmisiones de los Marlins. Y también estoy en Instagram, @Jiki Quintana también. Me pueden encontrar en Instagram. Participo menos, pero bueno, pongo algunas cositas ahí en Instagram. Estoy aprendiendo ahora a hacer las boquitas y las muequitas. Los emojis, los emojis. En esta fase de aprendizaje estoy. Ya cuando aprenda, hago más Instagram. Bueno, Jiki, ha sido un placer tenerte en el podcast. Llevo muchos años viendo tu trabajo. Me encanta escuchar la transmisión de ustedes, tanto de ti como de José Luis. Otra vez, es un placer haberte tenido aquí en el programa. Muchas gracias. Muy amable eres, Daniel, con tus palabras. Te deseo el mayor de los éxitos y para adelante porque creo que tienes el interés, que tienes los conocimientos para poder triunfar en este mundo tan difícil que es el periodismo deportivo. Muchas gracias.